Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de jueves 28 de agosto de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Génesis capítulo 6, versículo 14. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y qué poderosa es la palabra de la mañana de hoy, porque el Espíritu Santo nos revela a través de la escritura las características, los aspectos a tener en cuenta cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida. Habla de que Noé construyó un arca, que es por demás el lugar donde se va a salvaguardar los animales y su familia para preservar esa generación, pero también es importante entender que era porque venía un diluvio, una tormenta, circunstancias de naturaleza que iban a destruir todo lo que existía en aquel momento. Y quizás tú hoy no eres Noé construyendo el arca. Quizás no vamos a tener un diluvio de agua por la misericordia de Dios, pero quizás tú y yo vamos a enfrentar en muchos momentos de nuestra vida diluvios y tormentas que representan en lo espiritual dificultades en nuestra vida. Entonces es importante entender la revelación que hay en este verso 14. Un verso corto pero muy revelacional. Dice la escritura que Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Y el arca representa un lugar de habitación, una presencia. De hecho, en el Antiguo Testamento existía el arca del pacto, que era el lugar o era el objeto, el elemento que representaba la presencia de Dios. Y qué importante es esto, porque ciertamente el arca representa la bendición de poder tener un lugar especial. Arca del pacto significaba la presencia de Dios, que generaba el donde ese cofre o esa arca del pacto se trasladaba, allí va la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento, aclaro. En este tiempo, tu arca y mi arca es el lugar donde nosotros ciertamente podemos habitar para buscar y encontrar la presencia de Dios. Pero esa arca que construyó Noé dice que tenía que ser de madera de gofer, es decir, no una madera cualquiera. La traducción PDT o Palabra de Dios para Todos dice que esa barca o ese barco debería ser hecho o elaborado de madera de ciprés. Y el ciprés es una madera muy especial porque los expertos en madera dicen que el ciprés es una madera muy estable, lo que significa que es poco probable que se abonde, se tuerza o se arquee. De otra forma dicha, la madera de ciprés o la madera de gofer representa un material que en lo espiritual traduce estabilidad. Y esto quiere decir que nuestra presencia, nuestra búsqueda debe ser constante. Nuestro camino en el Señor debe ser estable, no en los momentos que lo necesitamos, sino constantemente buscar a Dios. Pero no solo eso, Dios le dice en el mismo verso 14 a Noé: harás aposentos en el arca. De otra forma dicha, si lo traducimos al lenguaje de hoy en día, sería como haga habitaciones dentro de esa arca. Y habitaciones significan lugar para estar, habitar, para permanecer. Y cuando tú y yo construimos una habitación, quizás no física, pero espiritual, para que el Señor esté ahí, entonces le garantizamos un lugar para que su presencia permanezca. Y luego dice que no solo eso, sino que lo tendrás que calafatear con brea por dentro y por fuera. Ahora, ¿qué es calafatear? No es otra cosa que cubrir esos espacios pequeños. Cuando que una vez Noé pegara madera con madera, quedaban unas pequeñas hendiduras que por demás podían ser peligrosas, porque por ahí podía filtrarse el agua y podría entonces hundirse el barco o el arca en el momento del diluvio. Entonces, calafatear por dentro y por fuera hace referencia en lo espiritual a cubrir esas pequeñas hendiduras, esas entradas de luz que parecen pequeñas, pero que son muy peligrosas en lo espiritual. De otra forma dicha, habla de que nos examinemos por dentro y por fuera,
a ver qué cosas hay que cubrir, hay que tapar con la santidad, con la bendición, y no tapar de ocultar, sino de poder sanar, porque por esas hendiduras el enemigo puede entrar. Así que si tú quieres es ser victorioso, si lo que tú quieres es triunfar en medio de la adversidad, tienes que buscar un lugar, un aposento, en la que garantice que allí está la presencia de Dios, porque lo has construido para que Él habite allí. Pero tiene que ser elaborado con materiales espirituales, que es tu carácter, tu personalidad, mi carácter, mi personalidad, nuestra capacidad de mantener estabilidad. Porque no puede ser igual una persona que solo busca a Dios cuando lo necesita a una persona que siempre busca a Dios y Dios está aún en los momentos que parece que nadie está, pero sabemos que Dios va a estar para nosotros. Y galafatear. Calafatear significa poder cubrir y tapar todas aquellas puertas espirituales que puedan estar abiertas, todas aquellas circunstancias que por algún motivo dejan apertura para que el enemigo pueda entrar. Y cuando estamos calafateados, cuando el Espíritu Santo habita con nosotros y cuando tenemos un aposento claro, entonces en conclusión tenemos una estabilidad, porque en ese lugar espiritual, en esa atmósfera espiritual, lo que existe es una presencia de Dios constante, que sin importar cuán fuerte sea la tormenta, qué difícil sea nuestra situación, en cualquier área o áreas de nuestra vida, Dios siempre estará para nosotros. Y así como con el arca que Noé construyó, Dios salvaguardó a él y a su familia, Dios hará lo mismo contigo y los tuyos si ciertamente obedeces a esta palabra. Y quiero terminar con algo. El verso 15 y 16, que son los dos siguientes a la cita de referencia, hablan del diseño del arca. Y hay dos cosas que transforman a un ser humano cuando entiende la revelación. Es que esta arca no tenía timón y habla de que flotaba, no de que navegaba. Entonces, esto quiere decir que tenemos que, aún en medio de la adversidad, no tratar de hacer las cosas en nuestra fuerza nunca, ni operar en nuestra voluntad. Sin timón significa que quien lleva la dirección es Dios a través de su Santo Espíritu. Y que flote y que no navegue aquella arca significa que dejar que Dios fluya a través de su Santo Espíritu y no nosotros tratar de dirigir las circunstancias, porque a veces las circunstancias son difíciles y en nuestra fuerza, sin la dirección de Dios, lo que hace es que se ponen más complejas. Así que adelante, no olvides que tú y yo estamos llamados a construir un arca de madera de gofer, haciendo aposentos dentro de ella y garafateándola por dentro y por fuera. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.